Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a platicar sobre la lectura. ¿Qué es la lectura? Recuerdan que en nuestra clase anterior estuvimos conversando acerca de la escritura. Vamos entonces ahora a ver su contraparte, la lectura. ¿Qué es leer? Encontramos aquí en primer lugar un significado de qué es leer que nos da la escritora Isabel Solé en su libro Estrategias de lectura. Ella nos dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. O sea que nosotros cuando leemos estamos interactuando con el texto que leemos. Es como si nos estuviéramos comunicando con otra persona, como si estuviéramos escuchando a otra persona. Así leemos, así percibimos lo que nosotros vamos leyendo. Este proceso mediante el cual el primero, o sea, el lector, intenta satisfacer sus objetivos, o sea, obtener información que alcancen los objetivos que él se planteó al iniciar la lectura. Y también estos objetivos van a guiar el significado del texto, o sea, el significado del texto, esto es importante que lo tengan presente, se construye por parte del lector, o sea, un mismo texto en algunos casos, como por ejemplo con la literatura, con los cuentos, con la poesía, un mismo texto puede tener significados muy diferentes para ustedes, que para mí, que para el vecino o que para mi abuelita, todo dependiendo de nuestras condiciones personales. Bueno, en cambio los libros científicos, los textos científicos, nosotros sí tenemos que hacer ese proceso de reconstruir lo que nosotros leemos, pero sí es un significado mucho más estable, más general para todos, porque es una lectura más de carácter científico, que busca tener el mismo resultado con todos los lectores. Lo único pues es que cada uno le va a prestar mayor atención a la parte de la lectura que le presente mayor interés. Seguimos entonces. Ya vemos qué es leer. Es esa relación que nosotros tenemos con un texto, interactuamos con un texto. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Veamos aquí. Aquí nos vamos a enfocar en esta parte del significado que acabamos de leer sobre qué es lectura. Y que nos decía, esa parte que nos decía, el significado del texto se construye por parte del lector. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al realizar nuestro proceso de lectura de forma activa, vamos a realizar el proceso de lectura de forma activa. ¿Cómo lo hacemos? No vamos únicamente no repetir lo que dice el texto, sino vamos a reconstruirlo con nuestras propias palabras. O sea que nosotros nos vamos a explicar a nosotros mismos lo que ese texto dice. Vamos a tomar en cuenta los significados profundos que encierra un texto para así llegar a comprenderlo plenamente. Y con ello llegaremos a alcanzar la comprensión lectora. Sin embargo, hay diferentes niveles de comprensión lectora. Una persona que ha leído mucho, que tiene una gran experiencia como lector, alcanza unos niveles más altos que el niñito de primaria o de primero primaria que está aprendiendo a leer, que está principiando a conocer las letras del alfabeto. Veamos entonces cuáles son esos diferentes niveles de comprensión lectora que podemos tener. Número 1, nivel de decodificación. Número 2, comprensión literal. Número 3, comprensión inferencial. Y número 4, comprensión crítica. Estos son los 4 niveles de comprensión lectora que nosotros tenemos,
pero definitivamente debemos ir siempre en la búsqueda que nuestra comprensión lectora llegue a este nivel, a la comprensión crítica. Los 4 niveles de comprensión lectora son como estadios donde vamos aumentando de diferente nivel. Por ejemplo, el primero que alcanzamos es el de decodificación. Luego ya podemos tener una comprensión literal. Más adelante, después de la literal, podemos alcanzar una comprensión inferencial y por último está la comprensión crítica. Platiquemos ahora. En la siguiente diapositiva vamos a ver de qué se trata cada uno de estos niveles. En primer lugar, veamos el nivel de decodificación, que es, como decíamos anteriormente, el más bajito, el más sencillo, el primero que tenemos que aprender a dominar. ¿De qué se trata? Tenemos que dominar el código en que están escritas las palabras. Por ejemplo, si nosotros no conocemos el idioma árabe, nosotros no vamos a comprender palabras que estén escritas en este alfabeto. No conocemos ese código, entonces no podemos decodificar los significados que tengan las palabras escritas en ese código o idioma. Nosotros el que utilizamos es el idioma español, entonces conocemos nuestro alfabeto. Y ahí sí vamos nosotros a poder decodificar las palabras que escriban en este idioma. ¿De qué se trata el nivel de decodificación? Es prácticamente el reconocimiento de las palabras y la asignación de significados. Por ejemplo, yo entiendo que acá, perdón, yo me doy cuenta que acá dice el café. Porque está escrito en el idioma español y yo conozco este código. Dice también la calabaza. Acá al lado de donde dice el café dice la calabaza. Yo comprendo estas palabras y les asigno un significado. En cuanto yo veo el café, rápidamente viene a mi mente una imagen mental. ¿Recuerdan cuando estudiamos significado y significante? Pues entonces, si yo comprendo el significado que me plantean las letras, mi mente muy rápido le asigna una imagen mental, o sea, el significado. Si yo comprendo el significante, que sería la cadena de letras café, entonces ya mi mente viene y le da un significado. Me imagino el café. Este es el primer paso, nivel de decodificación. Comprender el alfabeto, comprender las palabras y saber qué quieren decir. Lograr a tener la imagen mental que cada una de ellas nos proporciona. Pasemos, veamos el siguiente nivel de comprensión lectora. Estamos hablando aquí del nivel de comprensión literal. Aquí sí ya se necesita un poquito más de esfuerzo, surge con un poquito más de atención, con un poquito más de experiencia en la tarea de leer. Y se refiere a la capacidad que tiene el lector para recordar escenas tal y como aparecen en el texto. Por ejemplo, encontramos aquí a una niña que está leyendo un libro que se llama El Rey. Vemos que el nombre del libro es El Rey. Entonces, para saber si ella ha alcanzado una comprensión literal o nosotros mismos, para ir practicando la comprensión literal de textos, nos tenemos que plantear diferentes preguntas.
Por ejemplo, qué, cuál, cómo, dónde, quién, todas las que me lleven a respuestas que definitivamente yo voy a encontrar en el texto de manera exacta. Si le preguntamos a la niña, ¿quién, por ejemplo, quién lleva una corona en la cabeza? Ella nos podría responder el rey. O si le preguntamos, ¿qué llevaba el rey en su mano izquierda? Entonces ella nos podría responder, si ella alcanzó un nivel de comprensión literal, un cetro. Podríamos decir, el rey siempre era muy feliz, por eso siempre se mantenía muy sonriente. Entonces aquí ya nosotros le podríamos preguntar, ¿cómo se mantenía el rey normalmente o siempre? Y ya nos respondería sonriente. ¿Se dan cuenta? Son preguntas que vamos a encontrar su respuesta exacta dentro del texto leído. A eso se refiere la comprensión literal, a las respuestas que encontramos exactamente dentro del texto leído. Y para mejorar nuestra comprensión, recordemos siempre que cuando leamos algo, estarnos planteando este tipo de preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde? Pasemos ahora al siguiente nivel de comprensión lectora. Es la comprensión inferencial. Pasamos ahora a un nivel mayor, porque ¿qué nos dice el nivel de comprensión inferencial? Aquí nosotros tenemos la tarea de realmente reconstruir el significado de la lectura, relacionarlo con diferentes experiencias, o sea, definitivamente todo lo que leemos nosotros, aunque sea de manera inconsciente, pero cuando leemos con atención, cuando leemos tratando de ir más allá del mero código, lo vamos a ir ligando a nuestras vivencias personales. Si ustedes se dan cuenta, cuando leemos un cuento o una novela, muchas veces nosotros encontramos en ella personajes con los que nos identificamos porque se parecen a nosotros o porque nosotros decimos yo hubiera hecho lo mismo, yo no hubiera hecho eso. Entonces ahí surge una identificación, porque siempre estamos nosotros vinculando lo que leemos con nuestras vivencias personales. Entonces, y con lo que ya eso sería realmente con nuestros conocimientos previos que tengamos sobre el tema leído. ¿Cómo mejoramos ahora nuestra comprensión inferencial? Aquí nos tenemos que salir del texto, retirar un poquito del texto y tenemos que tener muy claro que las respuestas de comprensión inferencial no van a estar escritas literalmente en el documento, en el texto que estemos leyendo, como las de comprensión literal. Por eso son las de comprensión literal, pues sí las vamos a encontrar literalmente. Las de comprensión inferencial no las vamos a encontrar literalmente, definitivamente, sino que las tenemos que inferir. Son preguntas extratextuales. Veamos aquí. Utilicemos estas preguntas. Aquí nos preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? Una pregunta muy frecuente y muy importante. ¿Qué pasaría si tal y tal cosa, verdad? ¿Por qué no? Todas aquellas preguntas que nos lleven a relacionar el texto con situaciones externas. Esa va a ser las preguntas inferenciales, preguntas en las que tenemos la necesidad de darles una respuesta a partir de nuestras inferencias. Y esas inferencias son, en realidad, lo que veníamos hablando, esa
reconstrucción que nosotros hacemos del material leído. Entonces es en este nivel inferencial en el que nosotros hacemos esa reconstrucción del significado. Por ejemplo, veamos aquí. Van los dos niños corriendo y una le dice al otro, en ese callejón. Pero nosotros unas preguntas de comprensión inferencial sería, ¿y por qué no se escondieron aquí, por ejemplo? O, ¿qué pasaría si no es en ese callejón? O, ¿para qué? ¿Por qué no se detienen y dejan de correr? ¿Qué pasaría si se cansan? ¿Qué pasaría si uno de los niños tropieza y se cae? ¿Por qué están corriendo? Tal vez todavía no sabemos, tal vez así empieza el cuento. Entonces lo primero que nos preguntaríamos es, ¿por qué están corriendo? ¿Quién los está persiguiendo? Preguntas que nosotros en algún momento tenemos que inferir. Bueno, pasemos ahora a nuestro último nivel de comprensión. Se trata del nivel de comprensión crítica. Veamos la comprensión crítica. Definitivamente aquí es el nivel más alto de comprensión y sucede cuando nosotros ya estamos en posición de criticar una lectura que hayamos hecho. O sea, nosotros venimos como lectores y confrontamos esa lectura con la realidad, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, incluso con nuestros gustos. Y a partir de esa confrontación, nosotros ya emitimos nuestro juicio u opinión al respecto. Este proceso lo llevamos a cabo de forma constante. Si nosotros nos damos cuenta, siempre nosotros estamos analizando y criticando y viendo hacia nuestro exterior. Pero cuando lo analizamos en una lectura, de igual manera, cada paso vamos paulatinamente criticando cada una de las partes del texto. Sin embargo, es importante que tengamos presente que al finalizar el texto, cuando nosotros terminamos ya nuestra lectura, terminamos el cuento, la novela o el artículo o lo que estemos leyendo, es entonces cuando nosotros podemos emitir un juicio crítico definitivo. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos sobre la comprensión crítica. Muchas personas, hombres, mujeres, maestros, han hecho críticas importantes sobre las lecturas infantiles. Una muy frecuente y que parece a mi juicio muy válida es, por ejemplo, sobre el cuento este de Rapunzel. Se dice, ¿por qué siempre en las lecturas infantiles ponen a las princesas o a las mujeres a depender de que sea un príncipe quien vaya y las rescate? Por ejemplo, Rapunzel ella contaba con su propia hermosa, larga y fuerte cabellera que hubiera podido utilizar ella misma para salir y escapar de la torre en que se le tenía encerrada. Eso ya sería una lectura crítica. Yo estoy dando mi opinión sobre un cuento. Muchas veces la lectura crítica implica juicios de valor. Nosotros vamos a decir es bueno, es malo. Nosotros podríamos decir acá, bueno, es malo que se presente a las niñas de hoy esa necesidad de ser salvadas por alguien más. Deberíamos de cambiar la tonalidad para cuentos donde cada quien pueda hacerse cargo y ser responsable de sus actos y de su vida. Por ejemplo, Cenicienta. Cenicienta trabajaba muchísimo. Entonces una lectura crítica podría decir por qué Cenicienta nunca se fue de donde la madrastra y buscó un trabajo donde le pudieran pagar y ella vivir de lo que ella devengara por su trabajo honrado, en lugar de estar trabajando de gratis y esperar a casarse con un príncipe para terminar con esa vida
dura que ella llevaba. Ese tipo de cuestiones se refiere a la comprensión crítica. Cuando nosotros terminamos de leer un texto y luego ya emitimos nuestra opinión y decimos, esta parte es buena, esta parte es mala, incluso nosotros en esos momentos podemos decir, estas actitudes de determinado personaje no me gustaron, tal personaje empezó con un perfil y luego cambió a otro muy distinto, o qué cosas no nos parecen creíbles, qué cosas no nos parecen que podrían ser reales, o todo lo contrario. Recordémonos que la crítica no va a enfocarse únicamente en aspectos negativos. Es muy importante también que pensemos nuestra comprensión crítica en función de las cosas positivas que encontremos en un texto. Me gustó este personaje, me gustaron los escenarios, me pareció oportuno, se adecúa a nuestra realidad, es importante para nosotros como maestros, como adultos o para ustedes como jóvenes, tener este tipo de lecturas. Todos esos aportes surgen de la comprensión crítica. Pero definitivamente, vamos a regresar rápidamente. Si nosotros no conocemos el código, si no podemos pasar de codificar y no comprendemos las palabras que dicen, no vamos a poder realizar una comprensión literal. Si no realizamos una comprensión literal, no vamos a poder llegar a tomar inferencias, o sea, no vamos a poder hacer tampoco una comprensión inferencial y no vamos a poder tampoco llegar al nivel más alto que es la crítica. Nuestra búsqueda en el aprendizaje del lenguaje, de la comunicación y de la lectura es llegar a poder ser críticos de lo que nosotros leemos, incluso de los documentos, artículos universitarios que tengamos para alguno de los cursos que llevemos en nuestras diferentes carreras y facultades. Nosotros tenemos que tener el poder de criticar, siempre argumentando nuestras posiciones. Sigamos adelante. Vamos a encontrar en nuestro folleto, les recuerdo como siempre que todas estas presentaciones están acompañadas de un folleto digital donde ustedes encuentran las lecturas con mayor profundidad y algunos ejercicios. Entonces veamos acá. Vamos a encontrar acá un ejercicio en el que van a poder ustedes practicar los 4 niveles de comprensión lectora. En primer lugar, vamos a ver el nivel de decodificación. Aquí lo que vamos a encontrar es un chiste. En el chiste hay 2 palabras subrayadas, si ustedes se dan cuenta. La palabra esculcando y la palabra infeliz. Entonces, aquí tenemos 2 sitios en el que ustedes van a poder escribir el significado de estas 2 palabras, tanto de infeliz como de esculcar. Una observación, un consejo. Dividan la línea a la mitad. Y en primer lugar, escriban lo que ustedes creen que quiere decir la palabra infeliz. Luego lo buscan en su diccionario y ya escriben al lado lo que realmente decía el diccionario, para estar seguros si lo que ustedes creían, si ustedes habían decodificado esa palabra correctamente o no. Igual con esculcar. Ahora, en la siguiente diapositiva encontramos la instrucción únicamente sobre los niveles de comprensión. Aquí tenemos de literal, pero también hay de inferencial y de comprensión crítica. ¿Por qué no vamos a ver más allá de esta actividad? En primer lugar, a continuación lo que van a encontrar es un texto el cual ustedes deben leer detenidamente por una sola vez. Después de haberlo leído una sola vez, van a ir respondiendo las preguntas que se presentan a continuación. Si nosotros pusiéramos el texto acá y lo leyéramos ahora, la actividad perdería mucho de su sentido.
porque se trata de que ustedes no tengan acceso al texto más que una vez y luego intenten responder las preguntas. ¿Por qué? Porque así van a poder comprobar, luego pueden verificar, tomar el texto y ver sus respuestas, pero entonces van a poder verificar sus niveles de comprensión. Y eso lo pueden hacer también con otros muchos textos, con artículos del periódico, con cuentos, con fragmentos de alguna novela. Entonces, aquí lo importante es que no tengan acceso al texto más que una vez, para ustedes ir practicando, ir viendo, ir fijándose en diferentes puntos de la lectura. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Cuando nosotros leemos, antes de leer, tenemos que conocer bien algunas estrategias para abordar la lectura. Una de ellas es que si vamos a leer un libro, debemos conocer todas las partes del libro y para qué puede sernos útiles cada una de ellas. Veamos. Previo a iniciar la lectura, es preciso conocer las partes de un libro, las cuales vamos a encontrar enumeradas aquí a continuación. Tenemos el lomo, la pasta o cubierta y solapas, hoja de respeto, anteportadilla, portadilla y página legal, dedicatorias, hoja de abreviaturas, índice, prólogo, desarrollo, otros índices y colofón. Todas estas partes son partes que forman un libro, aparte pues de todo el desarrollo de los capítulos o temas. No todos los libros tienen todas estas partes, algunos tendrán más, otros tendrán menos, entonces ya ustedes lo podrán ir viendo según el libro que estén analizando. Yo traje hoy un libro acá para que ustedes lo vean y veamos, esta sería el lomo. ¿Para qué nos sirve el lomo del libro? Porque cuando lo ponemos en nuestra librera, nosotros no tenemos que estar sacando cada uno para poder ver de qué libro se trata, sino aquí tenemos el título y el autor, en algunos casos también la editorial, en el lomo. Nos ayuda para ubicarlos dentro de los libreros. Luego la pasta o cubierta y las solapas. Estas son las solapas, esta parte que ustedes ven aquí doblada en la pasta. En la pasta pues normalmente encontramos alguna figura llamativa, algo que llame la atención del lector, algo que nos indique que a nosotros nos va a gustar ese libro. Y también encontramos el nombre del autor, el nombre del material y en muchos casos también la editorial. En la parte de atrás de la pasta encontramos una breve síntesis de qué se trata la obra que vamos a leer, el libro que vamos a leer. Las solapas, ¿para qué nos sirven las solapas? Las solapas nos sirven para ir marcando por qué hoja vamos. Nosotros podemos poner acá, ir avanzando la lectura, y si ya está muy grueso, pues entonces usamos la solapa de atrás para marcar lo que nos hace falta. Entonces, en ese sentido utilizamos las solapas, pero también las utilizan los editores para incluir, por ejemplo, una biografía breve del autor de la obra, o en algunos casos, comentarios acerca de la obra, tenemos por acá, o también un listado de otras obras publicadas por esta editorial. Todo esto sería ya la cubierta y las solapas. La hoja de respeto. La hoja de respeto es la primera página, como ustedes se podrán dar cuenta, está total y absolutamente en blanco. Esta es la hoja de respeto. Luego pasamos a la anteportadilla. Aquí solo se incluye únicamente y exclusivamente el nombre, el título de la obra. Esta se llama Los Sordos y aquí solo dice Los Sordos. Esta es la anteportadilla. Luego la portadilla. Aquí contiene
nuevamente el título del libro, Los Sordos, pero también incluye el nombre del autor, es el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, y el nombre de la editorial que la pusieron acá, y es de la editorial Alfaguara. Esta es la portadilla. La página legal. La página legal queda en la parte de atrás de la portadilla. Aquí encontramos datos importantes como país de la edición, fecha, tiraje, y todos estos datos nos sirven para elaborar cuando nosotros vamos a hacer citas bibliográficas. Decimos, bueno, del libro de los sordos, de Rodrigo Rey Rosa, que fue editado por Alfaguara, México, en el año tal, todo eso va a estar en esta que es la página legal. Vemos ahí todos los datos en nuestra página legal. Dedicatorias. Algunos libros la tienen, otras no. Si el autor quiere dedicarle a alguien su obra, pues tendrá una hoja para hacerlo. Hoja de abreviaturas. En las novelas o en los libros literarios, las obras literarias, muchas veces no encontramos las abreviaturas. Esto se usa más en los textos científicos. Como bien recordarán ustedes, el diccionario tiene su página de abreviaturas, para que los que vayamos leyendo sepamos, y si no sabemos a qué se refiere esa abreviatura, pues vamos y la buscamos en la página de abreviaturas. El índice general. En algunos textos el índice general se encuentra hasta adelante y en otros en la parte de atrás. En este, por ejemplo, vemos que se encuentra en la parte de atrás, el índice general. Luego también tenemos el prólogo. El prólogo es como una breve introducción que nos dan, dándonos a grandes rasgos de qué se trata la obra, cómo se aborda, en qué tiempo se escribió. Nos dan datos generales que nos van a ayudar a comprender de mejor manera lo que estamos leyendo. Eso es el prólogo. Muchas veces el prólogo lo escribe el mismo autor o lo puede escribir otra persona. Después del prólogo, pues ya viene el desarrollo, que es todos los capítulos del material. Y luego encontramos otros índices. Por ejemplo, aquí tenemos un índice editorial que tal vez no sería realmente un índice, sino que nos muestra las direcciones editoriales de la Casa Alfaguara en toda América Latina. Pero podría haber también, por ejemplo, cuando se tratan de libros científicos, de tesis, un índice de libros que conlleven muchos análisis estadísticos, pues vamos a tener también índice de tablas estadísticas, índice de figuras, índice de cuadros, pueden haber todos esos otros índices. Y por último, el colofón. El colofón es este cuadrito que encontramos hasta atrás de los libros, donde se nos indica cuándo y dónde se terminó de realizar la impresión y de cuántos ejemplares consta. Entonces, todas estas son las partes del libro. Yo les invito a que ustedes con esta información tomen algunos libros que encuentran en su casa o que vayan a la biblioteca y analicen qué partes tienen y qué partes no tienen. Se van a dar cuenta que esto varía mucho. Hay unos que tienen más, otros que tendrán menos. Pero es importante cuando vamos a realizar una lectura que, en primer lugar, entendamos también de qué partes está conformado un libro. Seguimos ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí dos tipos de lectura. No quiero que lo confundan con la comprensión lectora. Esos eran los niveles de comprensión que necesitamos. Aquí lo que vamos a ver son dos tipos de lectura. La lectura exploratoria y la lectura selectiva. Estos dos tipos de lectura nos van a ser muy útiles para realizar nuestras tareas, nuestras investigaciones ya en nuestra vida universitaria. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ver los libros de una manera más rápida, mediante la cual nosotros evitamos leer demasiado de material
que en ese momento no vamos a necesitar. Veamos. En primer lugar, necesitamos definir algo. El propósito de nuestra lectura. A partir del propósito de la lectura, nosotros vamos a tomar una gran cantidad de libros o de documentos que consideremos que nos podrían ser útiles. A eso les vamos a dar una mirada rápida, vamos a apartar los que después de esa mirada rápida consideremos que no, y los que consideremos que sí, los tomamos y los vamos a ver con un poquito más de profundidad, como para hacer otra eliminación. Luego ya nos quedamos con los que consideremos que sí vamos a utilizar, pues ya ahí investigamos, los tomamos de fuente, los citamos, etcétera. Pero veamos entonces en primer lugar cuáles son los diferentes propósitos que podemos tener a la hora de realizar una lectura. En primer lugar, la distracción. No nos olvidemos que nosotros, la lectura nos lleva a conocer otros mundos, otras vidas, otro tiempo que jamás podríamos hacerlo viajando a los lugares. En primer lugar, no tenemos ni el tiempo ni podemos trascender el espacio y la temporalidad. No podríamos ir, por ejemplo, a la época de los griegos. En cambio, sí podríamos leer una obra como la Odisea de la antigua Grecia. Entonces la distracción es el primer punto importante, el primer propósito que podríamos tener. También muy importante, todos son importantes, pero también uno que ya es como más provocado por alguien más sería la investigación de un tema. Cuando nosotros vamos a hacer trabajos académicos, vamos a investigar un tema, ese puede ser otro propósito de la lectura. El desarrollo de una tarea, conocer una parte de la historia, buscar la solución a un problema, como se recuerdan cuando estudiamos la investigación, el proceso de investigación, pues nosotros nos planteábamos problemas y buscarle la solución conlleva a hacer varias lecturas. Conocer sobre algún personaje histórico, elaborar un concepto. Todo esto, entre muchas otras razones que podemos tener, pero ya con esos propósitos definitivamente. Si mi propósito es la distracción, pues entonces yo me voy al lado de las novelas y empiezo a separar las que no me gustan. Por ejemplo, si a mí no me gustan las de ciencia ficción, pero sí me gustan las de terror, entonces ya voy quitando las de ciencia ficción y acercando las de terror. Entonces ya me pongo a ver tal vez los autores, si me gusta más un autor que otro, pues ahí voy haciendo mi lectura en primer lugar exploratoria y luego selectiva. Pero veamos de manera más precisa a qué se enfoca cada una de estas dos. Veamos en primer lugar la lectura exploratoria. Vamos a iniciar la lectura, pero, como decíamos anteriormente, no cualquier tipo de lectura, sino que vamos a iniciar una lectura exploratoria. Esta se enfoca en mirar de manera global todos los documentos que nosotros consideremos que nos pueden ser útiles. ¿Qué es esto de manera global? ¿A qué nos referimos de manera global? Quiere decir que nosotros vamos a fijar nuestra atención en puntos fijos, en puntos muy precisos. ¿Cuáles son esos puntos precisos? Por ejemplo, vamos a ver el índice. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una tarea y nosotros vemos en el índice es lo primero que vemos para ver si dentro de los temas abordados en ese libro está la temática que nos interesa o no. Luego vamos a ver los títulos, los epígrafes de cada capítulo, si es que los tuviera. Más adelantito vamos a ver a qué se refiere esta palabra epígrafes. Los nombres propios, fechas, todo porque tal vez nosotros vamos a investigar algo
pero de determinada época. Y entonces vamos viendo en algún momento así rápidamente en qué fechas, de qué fechas son los documentos o los artículos o la temática que se trata o de qué fecha es la primera edición del libro. Porque, por ejemplo, si fuera un tema científico, y yo voy a ver, ay no, este libro se editó en los años 70. Y mi tema va a ser, por ejemplo, la clonación, que fue hasta, se empezó a tener más publicaciones a finales de los años 80, principios de los 90. Entonces yo digo, no, si este libro es de otra época, yo ahí no voy a encontrar el material que necesito. Entonces las fechas son importantes para que nosotros delimitemos si ese material nos va a servir o no nos va a servir. Todo esto, también las frases que van, si ustedes se recuerdan, siempre hay frases como resaltadas en negrías o en cursivas. Esas son frases importantes que nosotros podemos ver si nos interesan o no nos interesan, si llevan el enfoque de a donde nosotros queremos investigar o no. Igual con los cuadros conceptuales, dibujos, cosas grandes que de manera muy de a grandes rasgos nos indiquen si vamos a encontrar ahí información que nos interese o no la vamos a encontrar. Estamos explorando ese libro, estamos explorando ese material y lo estamos haciendo mediante una vista rápida. Y con esa vista rápida vamos a ver si nosotros tomamos ese material o lo descartamos según qué, como se recordarán, según los fines de nuestra lectura o los objetivos de nuestra lectura. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué son los epígrafes? ¿Se recuerdan que eso nos quedó en la diapositiva anterior? Fíjense que hay algunos libros que al inicio de cada capítulo presentan un pequeñito resumen. Por ejemplo, lo encontramos aquí. Este es el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha. Esto que tenemos aquí al principio sería el epígrafe del primer capítulo, estas dos líneas. En algunos capítulos pues son más largos. Veamos qué nos dice la Real Academia Española acerca de la palabra epígrafe. Dice, resumen que suele preceder a cada uno de los capítulos. O sea, nosotros, si nos damos cuenta, aquí encontramos capítulo primero y su epígrafe. Entonces es el resumen que suele preceder a cada uno de los capítulos. U otras divisiones de una obra científica o literaria. O sea, que puede ser digamos, por ejemplo, si no está en capítulos, sino que está en temas, en subtemas, en bloques, en unidades, en lo que sea. Ahí vamos a tener, ahí sería el sitio del epígrafe. Algunos lo van a incluir y algunos otros no. El epígrafe nos ayuda mucho para enterarnos en una lectura exploratoria si pasa la prueba de la exploratoria y pasa al nivel de lectura selectiva, o si lo desechamos en ese momento. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vemos aquí nuestro ejercicio acerca de la lectura exploratoria. Suponga, nos dice nuestra instrucción. Suponga que está haciendo una investigación sobre salud mental. Vea detenidamente la copia del índice de 2 libros que considere le serían útiles para este fin. Marque con un lápiz cada uno de los capítulos que considere que pueden ser útiles para su investigación y luego copie los títulos de cada uno de esos capítulos en las líneas que encontrará a continuación. Las líneas que encuentra a continuación son estas. Eso lo pueden hacer también perfectamente, como siempre decimos, en un cuadernito. Entonces, esa sería la primera parte de su actividad para ir comprobando, para ir experimentando a qué se refiere
la lectura exploratoria. Y la segunda parte, veamos a qué se refiere la segunda parte, ejercicio segunda parte. Bajo los parámetros de la lectura selectiva tiene que analizar todo el punto, todos los puntos que se presentan a continuación. Entonces, en primer lugar, ¿qué tienen que hacer para ver si realmente ese libro es seleccionado o no? Aquí están los parámetros de la lectura selectiva en esta actividad. En primer lugar, tienen que subrayar las partes que han tenido necesidad de leer. Perdón, vamos a terminar de leer la instrucción. Bajo los parámetros de la lectura selectiva, analice uno de los capítulos que en la actividad anterior haya marcado. ¿Se recuerdan que aquí, en esta primera actividad, ustedes marcaron en el índice marcaron en el índice de algún libro? Perdón, jóvenes, es que esto está... En el índice de algún libro ustedes marcaron capítulos que consideraron que les fueran a ser útiles, lo marcaron con un lápiz, o pueden directamente copiarlo de alguna publicación electrónica. Entonces, van a tomar, y aquí luego ustedes escribieron en estas líneas el nombre de cada uno de esos capítulos. Ahora ya, dentro de nuestra fase de lectura selectiva, van a tomar uno de esos capítulos y luego van a subrayar las partes que van a tener necesidad de leer. Y luego van a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí en la pregunta número 2. En este capítulo sería útil para su investigación sobre salud mental. Tienen aquí la opción de responder sí, no, pero deben razonar su respuesta. Sí, no y por qué. ¿Cuántas oraciones, en la pregunta número 3, cuántas oraciones leyeron en total para lograr determinar si el capítulo era útil o no? Número 4. Deben marcar con una X las partes siguientes que tuvieron necesidad de leer. Entonces, por ejemplo, todos los párrafos completos, si tuvieron necesidad de leer todos los párrafos completos, aquí pondrían la X. Si leyeron el título, cosa que muy importante, aquí pondrían la X. En el primer párrafo completo, aquí la última oración de cada párrafo, la primera oración de cada párrafo, el último párrafo completo, la última oración. Y si encontraron alguna figura, pues ¿qué figura les fue útil para analizar este capítulo? Lo podrían describir ahí. Recuerden que todo esto está también en su folleto de apoyo que encontrarán con la presentación. Entonces, con todo eso, está ahí este ejercicio completamente, todo el ejercicio, el cual ustedes van a poder tener ahí los parámetros analizados de una manera más profunda para poder realizar sus lecturas exploratorias y sus lecturas selectivas. Concluimos con esto el tema de hoy sobre la lectura. Les invito para que lean mucho, para que estén siempre tratando de llegar a los análisis más profundos de la lectura y también eligiendo las lecturas más adecuadas según los fines que ustedes tengan para ello. Que estén muy bien y espero poder estar con ustedes próximamente en una nueva temática.